Hola amigas y amigos de la Mula, estamos en una nueva jornada dedicada al coronavirus. En el Perú, las comunidades campesinas y nativas se ubican principalmente en las zonas rurales andinas y amazónicas. La mayoría carece de un establecimiento de salud en sus territorios. De hecho, de cada 10 comunidades indígenas existentes en nuestro país, menos de 4 cuentan con un centro de salud en su territorio, por lo que si se contagian del coronavirus, su vulnerabilidad sería mucho mayor. El surgimiento e incremento de casos de contagio por el COVID en regiones como Madre de Dios y Loreto ha originado gran preocupación entre los pueblos indígenas. En el caso de las comunidades amazónicas, estas han tomado medidas como, por ejemplo, no permitir el ingreso de gente extraña a sus territorios. Lo hacen al igual que sociedades originarias de otros países. Pero sin duda hay que hacer mucho más. Recientemente la Defensoría del Pueblo ha pedido a los ministerios del Interior y de Defensa, así como a gobiernos regionales, que garanticen la presencia suficiente de personal policial y militar en las regiones donde existe mayor predominancia de población indígena. ¿Será suficiente? Para hablar de ello, estamos con Nelly Aedo Rueda, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Bienvenida, Nelly. Qué gusto, Alberto. La Defensoría del Pueblo recientemente ha advertido sobre la necesidad de fortalecer las medidas de intervención en salud en comunidades indígenas ante el avance del COVID-19. ¿De qué trata esto, Nelly? Sí, precisamente estamos recordando desde la Defensoría del Pueblo que en nuestro país, ¿no es cierto?, al afrontar esta crisis que estamos teniendo en el tema de la salud, debe también tomar en cuenta la situación de las comunidades indígenas. Y esa situación, lamentablemente, es una situación que es muy precaria. Es muy precaria en el sentido, por ejemplo, el dato que tú has mencionado, ¿no? La carencia de establecimientos de salud o de una atención de servicios básicos que a ellos los pueda poner en los puede poner en una situación, y de hecho los pone en una situación de mayor desventaja. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo lo que viene haciendo es solicitar que las medidas de protección dispuestas dentro del estado de emergencia puedan ser contundentes. ¿Para qué? Para que esta enfermedad no llegue de las ciudades hacia las comunidades. Eso se debe evitar por toda vía, ¿no? Entonces, recordar, Alberto, que en el país tenemos alrededor de 4.5 millones de ciudadanos que han aprendido a hablar en una lengua materna, indígena, ¿no? Entonces hay una gran población indígena que está tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Esta población conserva todavía muchas de sus estructuras sociales, estructuras culturales. El idioma es una de estos elementos culturales que más ha prevalecido a lo largo de los años. En ese sentido, en el marco de esta emergencia, uno de los puntos fundamentales solicitados por la Defensoría desde un inicio es que la información, tanto a nivel del tema de preventivo, ¿no es cierto?, de la prevención. ¿Qué quiero decir con esto? El tema de la higiene, que tanto se está recalcando por los medios de comunicación, lavarse las manos, utilizar jabón, no tocarse la cara, etcétera, pueda ser transmitido también en lenguas originarias, ¿no? Y estas lenguas originarias de acuerdo a cada zona del país, porque nosotros tenemos en el Perú 48 lenguas vitales. Sin duda, el quechua es la lengua más hablada, ¿no? ¿No es cierto? Sin embargo, también hay otras lenguas como el aymara, ¿no? El quechua es hablada por alrededor de 3.800.000 personas. 3.800.000 personas. Es una cantidad importantísima, ¿ya? Pero hay distintos tipos de quechua. Entonces, ¿qué se solicita al Estado?
que la información que se brinde puede brindarse en esta lengua materna de los pueblos indígenas. Es la única forma de que toda la población, incluidos los ciudadanos indígenas, puedan comprender la importancia de estas medidas. Y no solamente a nivel preventivo, sino también sería importante que el Estado, conforme va haciendo la difusión de las medidas que está tomando, a ese ritmo también pueda ir informando a los ciudadanos indígenas, ya sea en quechua, ya sea en aymara, ya sea en ashánica, en shipibo conibo, en las lenguas por lo menos que son habladas por una cantidad de ciudadanos indígenas, digamos, de mayor, la mayor cantidad de ciudadanos indígenas, ¿no? De hecho, ustedes, la Defensoría del Pueblo y, y el Viceministerio de Interculturalidad han ya iniciado una campaña radial, sobre todo, y en redes sociales, con algunas de las lenguas originarias. Esto es muy importante porque los mismos pueblos indígenas han pedido esto a través, por ejemplo, en el caso de los amazónicos, a través de AIESEP, y han pedido toda la información, toda la comunicación respecto a los cuidados preventivos en sus lenguas originarias, porque así como en la educación, en las clases, no es lo mismo decirlo en castellano que en su lengua originaria, porque es toda una cultura. Sin embargo, no solamente se trata de comunicar sobre los cuidados, sobre la prevención, sino también sobre el estado de emergencia nacional, ¿cierto? Así es, exactamente. Ese es un pedido que hace la Defensoría del Pueblo, no solo comunicar sobre el tema de cuidado personal, prevención, sino mientras el Estado sigue emitiendo medidas específicas, también cumplir con informar esas medidas específicas. Por ejemplo, el tema de qué significa el estado de emergencia, qué derechos se han restringido durante el estado de emergencia. ¿Por qué la gente no puede salir de sus hogares desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana? ¿No? ¿Cuál es la implicancia, por ejemplo, de la inamovilidad que se está dando? Porque hay muchos ciudadanos a nivel nacional que se han quedado fuera de sus hogares y a veces en un departamento distinto, ¿no? Y ellos no pueden regresar. Y es muy probable que también hayan ciudadanos indígenas que hayan salido a las ciudades y que no estén pudiendo regresar. Entonces, estas medidas también deben garantizarse en las lenguas indígenas. Nosotros saludamos desde la Defensoría del Pueblo que el Ministerio de Cultura esté haciendo un gran esfuerzo en el marco de la rectoría que ellos tienen, ¿no? Con la población indígena, y ciertamente han avanzado con la traducción importantísima del tema de la prevención. Y en ese marco se solicita desde la Defensoría para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales hagan suyo este material que ya ha producido el Ministerio de Cultura y que puedan ellos destinar un presupuesto, si es que esto fuera necesario, para lograr que este contenido informativo sea transmitido en las radios locales, en aquellas emisoras de mayor sintonía. Para muchas comunidades, el único medio de información es la radio, ¿no? Que ellos utilizan, que son radios, además que en lugares donde no hay no existe el tema de la electricidad, ¿no? O las redes sociales, porque no hay internet, no llega. Las comunidades principalmente se informan por las radios, utilizando las radios a pilas, por ejemplo. Y sí llega la información, pero es necesario que se destine ese presupuesto y se pueda cumplir con informarles en su propia lengua. Para la Defensoría del Pueblo es importante que además durante toda esta estrategia de atención al COVID también pueda trabajarse de la mano con las organizaciones indígenas, ¿no es cierto? Con las autoridades, por los medios que sean eficientes y oportunos, porque también sabemos que ahorita hay una limitación, ¿no? Para poderse reunir con ellos, etcétera. Entonces, dentro del estado de emergencia y en tanto la tecnología hasta algún nivel nos lo permita, sabemos, por ejemplo, de una buena práctica que el Ministerio de Cultura ha tomado, incluso la semana anterior ya, de comunicarse con las organizaciones indígenas representativas a nivel nacional. Entonces, las organizaciones
ya también que están en el nivel regional, también sería bueno que estén en permanente coordinación con las autoridades regionales para ver qué es lo que les hace falta, qué necesitan, cómo pueden reforzarse estas medidas que el Estado ha dado en este marco del estado de emergencia. Entonces, ese es un punto clave que debemos reforzar, debemos saludar, pero además debemos extender tanto para el Ministerio de Salud como para otras autoridades de acuerdo a las competencias que ellos están desarrollando. Sí, entonces, pero estas iniciativas, y como tú comentas, que se están expandiendo, difundiendo a través de las organizaciones indígenas, lo hacen de acuerdo a sus recursos y posibilidades también. Entonces, este llamado de atención de la Defensoría del Pueblo, ¿de qué manera se puede asegurar de que se desarrolle esta difusión, de que se amplíe a lo que tú estás señalando y se haga realidad? Porque es un avance ciertamente y muy importante lo que está haciendo el Ministerio de Cultura, pero ¿cómo nos cercioramos de que estos hermanos peruanos indígenas van efectivamente a estar muy bien enterados de lo que está ocurriendo? En este momento la radio es el mejor aliado que se tiene, ¿no? La radio es el medio de comunicación que llega a todos los lugares del país. Y por ese medio es que los gobiernos regionales y locales, de acuerdo al número de hablantes que tienen en sus regiones y los idiomas que prevalecen en sus regiones, deben adoptar las medidas para cumplir con alcanzar la información permanente. Pero el tema de la información es un punto importante, pero además de este hay otros puntos que se deben abordar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos, y que ha pedido la Defensoría ciertamente en una ya nota de prensa, es que se fortalezcan las medidas de seguridad en las ciudades, por ejemplo, en Loreto. En Loreto ha habido un incremento en los casos de la atención del COVID, ¿no? De los casos que han dado positivos. Entonces, es muy importante que además en estas ciudades que están próximas a comunidades nativas, por ejemplo, se adopten medidas de seguridad para el tránsito fluvial, porque la inamovilidad en los sistemas de comunicación de transportes deben incluir no solamente los aeropuertos, sino también las carreteras y también el tránsito fluvial. ¿Cómo se llega hasta las comunidades? Por embarcaciones que van por los ríos de nuestra Amazonía. Entonces, ahí debe también las capitanías, ¿no es cierto? Esto está a cargo de la Marina, deben adoptar también las medidas necesarias para que se cumpla con las restricciones de tránsito, porque no queremos que las enfermedades del COVID lleguen hacia las comunidades por medio de estas embarcaciones que pueden ser de pasajeros o pueden ser las mismas que llevan alimentos, porque es la única forma que llegan. Entonces, ¿qué se debe garantizar? Medidas de limpieza y seguridad. Si una embarcación está entrando hacia zona de comunidades, tiene que ser desinfectada. Ahí tiene que lavarse todo, tiene que limpiarse, tiene que, para las personas que suban a la embarcación, que van a llevar, por ejemplo, alimentos, tienen que garantizarse estas medidas de limpieza con gel, con alcohol, las mascarillas en el caso de que van a tener contacto allá, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es importante extremar esas medidas ya en esta etapa en la que nos encontramos, porque la situación de salud en las comunidades es muy precaria y también la forma de salir desde estas comunidades lejanas para la atención en establecimientos de salud que tengan un nivel de atención mayor es también complicado. Entonces, el Estado tiene que hacer lo posible para evitar que las enfermedades lleguen hasta las comunidades más lejanas, porque en esas comunidades precisamente es donde hacen falta los servicios públicos, los servicios básicos y entre ellos la falta de disponibilidad de los establecimientos de salud. Puede ser una oportunidad también para que cierta parte del Estado peruano recupere mucho de la confianza que ha perdido respecto
de las comunidades nativas. Por ejemplo, estuve conversando con algunos apus y pues a veces están cansados de que sus demandas no sean escuchadas por el gobierno o a veces lo son, pero no se implementan las actas que se firman. Entonces, en el reciente comunicado de AIDESEP señalan eso también, ¿no? Que solicitan que, por ejemplo, instituciones internacionales acompañen este pedido para que el Estado peruano realmente lleve a cabo estas medidas con ellos. Así es. En efecto, definitivamente todas las carencias que se observan a nivel de la atención de los servicios públicos hacia la población indígena, en este momento se va a ver evidenciado, se ve evidenciado, ¿no? Se ve evidenciado, por ejemplo, esta falta de establecimientos de salud. Y hay un informe de la Defensoría del Pueblo del año todavía del 2015, el informe defensorial 169, donde nosotros advertimos cuál es la situación de precariedad, además de los pocos establecimientos de salud que existen. Entonces, no solo es que no hay no hay establecimientos, sino que no hay buenos establecimientos de salud. O sea, hay limitaciones en personal, hay limitaciones en el tema de las medicinas, hay limitaciones incluso de salubridad cuando fuimos a verificar en ese año los establecimientos de salud. Y algunos establecimientos de salud que tenían un personal y cuando este personal se iba al campo estaba cerrado. Si alguien llegaba para una emergencia encontraba el establecimiento cerrado, ¿no? Entonces, definitivamente las demandas que tienen las organizaciones indígenas a nivel de salud, a nivel de educación, a nivel de, por ejemplo, el agua segura, ¿no? ¿Llega el agua potable o no llega el agua potable hasta estas zonas, ¿no? No es ilógico que ahora las organizaciones indígenas recuerden también diversos compromisos, porque estos compromisos tienen mucho que ver con la atención de servicios básicos de primer orden, como el caso, por ejemplo, de las comunidades del área de influencia del lote 192, que también reiteradamente han venido solicitando el tema de el agua, por ejemplo, ¿no? O un ambiente sano, equilibrado, ¿no? O también una estrategia de salud pertinente a su cultura y que pueda atender todas las necesidades y los impactos que existen en estas zonas. Entonces, sí coincido, Alberto, que esta es una oportunidad para que pueda mejorarse esta situación de desventaja en la que se encuentran todavía muchos de nuestros compatriotas de las zonas más alejadas de nuestro país. Otro punto que quisiera recordar que también hemos venido verificando en la Defensoría y ha salido en nuestra última nota de prensa, es que en la medida en que se han restringido también varios servicios y, por ejemplo, hablábamos hace un rato de que no deberían entrar, no debería haber este tránsito fluvial tampoco, ¿no? Del ida y vuelta entre las comunidades y las ciudades, de modo que se baje el impacto de posibilidad de contagios si restringimos. Sin embargo, sí es importante, y la Defensoría lo ha señalado en nota de prensa de hoy día, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, junto con los gobiernos regionales y locales, puedan tomar medidas de restricción de tránsito que impiden el abastecimiento de alimentos a estas comunidades e implementen un plan de entrega de alimentos de primera necesidad a la población indígena, ¿no? Cuyo reparto deberá realizarse en coordinación con las autoridades comunales y el respeto de las medidas de seguridad, higiene y previsión para evitar el contagio de COVID. Entonces, ahí las restricciones tienen que venir de la mano con ayuda oportuna que se pueda estar necesitando. También otra invocación que se puede hacer es que las autoridades municipales, por ejemplo, puedan proveer material de limpieza, de desinfección, ¿no? Porque también por costumbres, por uso y por a veces una carencia económica terrible de muchos lugares, no es que las personas puedan contar siempre con disponibilidad de materiales como lejía o como jabón, ¿no? Para el cuidado diario de las personas. Entonces, yo creo que ahí
hay una tarea fundamental para que aquellos hogares más empobrecidos, dentro de los cuales están las comunidades indígenas, se les pueda dotar, no solamente decirles, oye, te tienes que lavar la mano. Entonces, la frustración puede ser grande si aún yo queriendo lavarme la mano con jabón y estoy en un lugar tan alejado o no tengo forma de acceder a esto, entonces ahí tiene que entrar este rol protector, este rol, digamos, de garantía de derechos que tiene el Estado en estas situaciones para proveer estos elementos de limpieza en aquellas zonas donde sea necesario. Aunque hablemos mucho más aparentemente de la Amazonía, eso no significa que las sociedades originarias de los Andes y del altiplano estén dejados de lado. Solo que en el caso de la Amazonía hay diferencias, por ejemplo, también hay dengue, malaria, y Así es. esa vulnerabilidad probablemente es mucho más intensa que en los Andes. ¿Es así, Nelly? En efecto, es así. Realmente hay zonas como Madre de Dios y como Loreto nuevamente que tienen un impacto fuerte en temas de dengue, ¿no? Y esto ya ha condicionado sus sistemas de salud. Entonces, son sin duda regiones en las que quizás se ha puesto mayor énfasis justamente porque hay algunas enfermedades endémicas también que los afectan con mayor incidencia en la zona amazónica. Sin embargo, no se puede descuidar ni se puede olvidar a los ciudadanos indígenas de las zonas andinas, ¿no? Para ellos también, que están ahí, que existen y que también se va a necesitar esta ayuda que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o a través de las municipalidades se pueda hacer efectivo. Y sin duda, también en esas comunidades debe evitarse el ingreso, por ejemplo, hay que también tomar medidas en las carreteras, ¿no? Porque si bien las comunidades nativas están conectadas por la vía fluvial, ¿no es cierto? Pero también por las carreteras y también las comunidades campesinas. Entonces, es importantísimo que no solamente estas medidas se vayan a cumplir en las ciudades grandes, sino también hay que ver cómo está haciendo, hay que hacer todo lo posible para que esto vaya hacia otras provincias dentro de los departamentos que concentren más población indígena y cuyos servicios son mucho más precarios, lo cual complicaría de una manera muy severa el tema de la salud. Entonces, información permanente es lo que se necesita para que sean también las propias comunidades quienes vean la importancia de cumplir con las medidas de seguridad, ¿no es cierto? Luego, apoyo y coordinación oportuna con las autoridades indígenas y afianzar las medidas en las ciudades para que la enfermedad no vaya de la ciudad hacia las comunidades. Esas son, digamos, tres ideas que podemos dejar para que se vaya trabajando en función a esto y que además se mejore el Estado, si bien es cierto que en esta primera etapa está haciendo un gran esfuerzo por mejorar la capacidad de atención de las grandes ciudades, ¿no? Empezando por Lima y luego ahí está en las capitales de los departamentos, también es necesario que el Estado vaya reflexionando y vaya orientando sus esfuerzos para garantizar una mejor capacidad de atención en aquellas provincias dentro de las regiones que están distantes a las capitales de región. Por ejemplo, hablamos del caso de Condorcanqui en Amazonas, que ¿no? Santa María de Nieva tiene una lejanía importante respecto a Bagua, respecto a Chachapoyas, ¿cierto? Entonces, ahí el Estado tiene que identificar cuáles son quizás esas cabeceras de las microredes de salud para también reforzar la capacidad de atención y la capacidad de articulación y coordinación con otros establecimientos de mayor nivel de atención. Como bien dice Nelly, estamos en una situación en la cual el Estado peruano debe velar por todos los peruanos y todos los peruanos también estamos habitando los Andes y la Amazonía y tenemos una necesidad de ejecutar
de llevar a cabo un enfoque intercultural en medio de esta pandemia. Muchas gracias, Nelly, por tu presencia en La Mula. Muchas gracias a ti y saludos.